Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto el estar con ustedes en este momento, en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios por la vida del pastor Eduardo, que me invitó a compartir el mensaje de hoy. Así que voy a invitarles a que hagamos una oración. Señor, en esta mañana damos toda la honra y te damos toda la gloria. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Oramos para que tu palabra, que es viva, tu palabra que es eficaz, venga y haga para lo que tú le has mandado en nuestros corazones. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Como a las 9:15, mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Me puse entonces a orar con todas mis fuerzas por aquellos que me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón. Estas son las palabras que escribió en su diario Juan Wesley, que nació el 17 de julio de 1703 y murió el 2 de marzo de 1791. Wesley, un pastor anglicano y teólogo cristiano británico, fue el fundador del movimiento metodista, cuyo desarrollo inicial está vinculado a su biografía. Se distinguen en este sentido 3 etapas en su ministerio. La primera, cuando junto con su hermano Carlos Wesley fundaron el Club de los Santos. La segunda, cuando él realiza un viaje a Estados Unidos, a Savannah, Georgia. Y la tercera, cuando regresa a Inglaterra. La experiencia del corazón ardiente ocurre durante esta tercera etapa. Juan Wesley regresó a Inglaterra deprimido y golpeado, luego de su desastroso viaje de evangelización a las 13 colonias inglesas en América en el año de 1735. Fue en este momento que se acercó a los moravos, a los que había conocido 3 años antes durante un viaje a Georgia, la colonia inglesa americana. En este viaje se alzó una tormenta y rompió el mástil del barco. Mientras los ingleses se llenaron de pánico, los moravos se mantuvieron tranquilos y comenzaron a cantar himnos y a orar. Esa experiencia llevó a Wesley a pensar que los moravos poseían una fuerza interior que él no tenía. Fue en esta condición, deprimido y golpeado, que tuvo su experiencia del corazón ardiente en la iglesia de los moravos, en la calle Aldersgate de Londres, Inglaterra, el 24 de mayo de 1738. Aquella noche, Juan Wesley, ministro anglicano, entró a la iglesia de los moravos y escuchó cánticos e himnos. Los moravos eran una iglesia alemana que practicaba la piedad, los cánticos y la fe ardiente en Jesucristo. Aquella noche del 24 de mayo de 1738, Juan Wesley escuchó la reflexión que se leía sobre el prefacio de Martín Lutero, sobre la epístola de los Romanos y sobre Efesios 2, 7 y 9, que dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy, 24 de mayo, celebramos un año más de la experiencia del corazón ardiente. Esta experiencia revolucionó el carácter de Juan Wesley, revolucionó también su ministerio, cambió su forma de ver la salvación. Juan Wesley veía la salvación basada en hacer buenas obras,
Después de esta experiencia, él comprendió que la salvación es solamente por gracia de Dios. Así que Wesley se dedicó a predicar sobre la salvación basada en la gracia de Dios, y predicó y enseñó sobre la gracia, la que él llamó anticipante, justificadora y santificadora. También predicó acerca de los medios de gracia, saber, la oración, el estudio de la palabra, la gracia sacramental, o sea, el bautismo y la participación en la comunión o la Santa Cena, la vida devocional, el ayuno y otras formas de experimentar la presencia de Dios. ¿Cómo? Congregándose en grupos de oración, sociedades, bandas, escuelas bíblicas. Así que hoy nos podemos dar cuenta de la gran trascendencia de tener una experiencia con Jesucristo y con plena certidumbre en Él. Plena certidumbre en que nos ha libertado de nuestros pecados y que nos ha salvado. Esta experiencia no se puede quedar en lo íntimo de cada uno de nosotros, tampoco en lo individual, ya que tiene una trascendencia en lo social. Hay que impactar y formar y reformar, a la nación, decía Juan Wesley. Así que inmediatamente después de ese nuevo nacimiento, Wesley se lanzó a la tarea de evangelizar a toda la nación inglesa. Wesley escribió: quiero reformar a la nación, particularmente a la iglesia, y quiero esparcir una santidad escritural sobre todo el país. ¡Qué grandioso objetivo! Aparentemente, sin embargo, era un plan imposible, pero nunca se dio por vencido. Así que en otra ocasión también afirmó: tengo un solo punto de vista, el promover en cuanto me sea posible una religión vital, práctica, y por la gracia de Dios preservar e incrementar su vida en el alma de los hombres. Juan Wesley fue lo que Dios quiso que fuera, principalmente y sobre todo un gran evangelista. Wesley sacudió a su primera congregación inmediatamente después de haber recibido a Cristo en su corazón. El tema de su primer mensaje fue la salvación por fe. De esa manera, a la edad de 34 años, dio el trompetazo que inauguró el gran avivamiento evangélico del siglo XVIII en Inglaterra, y que luego se esparció por todo el mundo conocido. ¿Necesitaba la iglesia tal renovación espiritual? Definitivamente sí, al igual que hoy. Los predicadores carecían de ardor y pasión por las almas. Sus sermones eran secos, metódicos y sin emoción. Entregaban con calma insípida sus mecánicas composiciones, declaró en cierta ocasión un historiador. Wesley iniciaba ahora una campaña de alcance nacional y hasta internacional. Él expresó: todo el mundo en mi parroquia, cuando le criticaban con resonante firmeza. Dios tenía una labor de evangelista, un evangelista itinerante para Juan Wesley, y él la aceptó con entusiasmo. Él se consideraba un sencillo predicador vocero de las buenas nuevas a una generación necesitada y decadente. Dios en la Escritura me ordena, dijo él, que según mis fuerzas instruya a los ignorantes, reforme a los malvados y confirme a los virtuosos. Él lo dijo en sus innumerables cartas. Los hombres me prohíben predicar en sus parroquias. ¿A quién pues escucharé? ¿A Dios o al hombre? Esto nos hace pensar en lo que ocurrió cuando a Pedro le prohibieron hablar en el nombre de Jesucristo.
Pedro dijo estas palabras en Hechos 4:19. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer antes a los hombres que a Dios. También el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9:16: porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Así que con tales palabras se lanzó Juan Wesley. Telford declara: deliberadamente dio sus años a la gente humilde, pasó sus días entre los pobres. Él se propuso atraer a las masas a Cristo y a ese fin fue fiel por más de medio siglo. A los 82 años de edad, Juan Wesley pudo afirmar que el número de los que fueron llevados a Dios por el evangelio durante el avivamiento había sido mayor que el de cualquier época similar después de la de los apóstoles. Wesley era tan metódico, organizado y disciplinado que burlonamente tanto a él como a sus seguidores los apodaron metodistas. Más tarde, ellos mismos se apropiaron del apodo con sano orgullo. Juan era metódico al buscar el lugar desde el cual iba a predicar. Visitaba el terreno, observaba la dirección del viento, buscaba un lugar elevado para proclamar el evangelio. Él buscaba a las multitudes, le desagradaban los rincones escondidos. El historiador Wood afirma tras laboriosa investigación que Wesley tenía un solo propósito con sus sociedades metodistas, y era el cuidado de las almas y el cultivo de la vida de Dios en los recién convertidos. En su época, la iglesia anglicana, su propia denominación, y los pastores de la misma estaban muertos. No les interesaba la condición moral y espiritual de la comunidad. Vivían existencias materialistas y egoístas. Hay evidencia de que Juan Wesley, al formar estas sociedades, estas clases bíblicas o células, tenía en mente despertar en la iglesia anglicana una sana envidia que le reformara y le movilizara a hacer un cambio en su vida espiritual. Nunca fue la intención de Juan Wesley establecer otra denominación. Más tarde en ello resultó inevitable. No existimos para formar una nueva secta, sino para reformar a la nación y en particular a la iglesia, decía él. También para esparcir la santidad escritural en toda la tierra, escribió y agregó. Los metodistas deben esparcir vida entre todas las denominaciones. Luego continuó hasta que ellos mismos se tornen en una secta separada. ¡Qué visión le impartió Dios! ¡Qué poder y unción del Espíritu Santo! Él y sus discípulos fueron hombres ordinarios usados en proporción extraordinaria. Se afirma con toda propiedad, aún por parte de historiadores no cristianos, que este avivamiento salvó a Inglaterra de una revolución sangrienta y destructiva. Gracias a ese gran despertar espiritual y moral, encontramos, mis hermanos, personas que hoy nos escuchan, y años más tarde la palabra de Dios llegó también a países latinoamericanos. El impacto tuvo repercusiones internacionales. La evangelización del mundo entero en el día de hoy comenzó en esas raíces vivientes y vigorosas. Wesley y sus discípulos eran evangelistas y estimulaban a otros a que también lo fueran. Ganaban almas, las reunían, las alimentaban y pronto las capacitaban para que fueran a sí mismos ganadores de almas. El clamor de Juan Wesley allá por el año de 1758 es el clamor de Jesucristo. No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, escribió el apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 35. Así que
Hoy que estamos celebrando un año más de esa experiencia en la vida de Juan Wesley. Pero es una experiencia que no se quedó allí, sino que fue, y como ya lo vimos, traspasó las fronteras del mundo entero. ¿Qué está haciendo en nosotros? ¿Nos vamos a quedar con una sola celebración? Tenemos que ir e impactar a nuestra sociedad, hablarles acerca de la salvación por gracia en Jesucristo. Por otro lado, quizás usted sea congregante de la iglesia o vaya a otra iglesia, o a lo mejor nunca ha ido a ninguna iglesia, a lo mejor nunca ha escuchado la palabra de Dios. Hoy me escucha. Quizás, aunque usted haya ido a la iglesia o no haya ido, posiblemente como Wesley piensa que ir al cielo es algo que se gana, que usted tiene que hacer muchas cosas buenas para lograr entrar en el reino de Dios. Ha pasado toda su vida creyendo, quizás, que por orar, leer la Biblia, asistir al templo, ser generoso, usted tiene el derecho de ir al cielo. Todas estas obras, no le digo que no debe hacerlas o que sean malas, son buenas. Yo le quiero decir en este día que por ellas usted no va a ir al cielo. Quiero terminar en este día leyéndole una porción de la palabra de Dios que está en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Está al final del capítulo 9 y a principios del capítulo 10. Dice así la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice lo que dice la palabra: porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque llorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra? Está cerca de ti en tu corazón. Es la palabra de fe que predicamos. Pues si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que en esta ocasión quiero invitarte a que recibas esta salvación que ofrece Jesucristo, única y exclusivamente por la fe. El que creyere en su corazón
y confesare con su boca que Jesús es el Señor, este será salvo. Dios te bendiga. Padre, bendito sea tu nombre. Dios, te damos gracias en este día y oramos para que Dios, esta palabra sea confirmada en el corazón de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios, te amo, Dios, te amo. Gracias.